La pregunta es, ¿quién realiza el juicio final? ¿Dios en su forma espiritual? ¿El juicio final lo hace el Espíritu Santo? ¿Dios viene como espíritu a juzgar a la humanidad? ¿Quiénes son los acusados en este juicio? ¿Los espíritus o los seres humanos? ¿A quiénes se juzga en este juicio? Cuando podemos comprender la respuesta a estas preguntas, es más fácil comprender quién es el que realiza el juicio. Jesús dice claramente lo siguiente: el Padre a nadie juzga. Cuando Jesús dice el Padre a nadie juzga, está refiriéndose claramente que Dios, quien es espíritu, no hace el juicio. Esto es una cosa que tenemos que tener claro. Pero el texto no se queda allí. Después dice el Señor Jesús, y le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Dice, le ha dado autoridad al Hijo del Hombre a que sea Él, el Hijo del Hombre, quien haga el juicio. ¿Y por qué es el Hijo del Hombre el que hace el juicio? También lo dice en ese versículo. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Es como decir, porque Él es Hijo del Hombre. Un Hijo del Hombre es el que juzga a los hijos de los hombres, que somos nosotros. Con este versículo podemos notar que el juicio no lo hace el Espíritu Santo, no lo hace el Padre en su forma espiritual. El juicio lo hace el Hijo, porque es Hijo del Hombre. Hechos dice lo siguiente: por cuanto Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo a través de aquel varón, a quien resucitó de los muertos. No dijo que haría el juicio a través de aquel espíritu o a través del Espíritu Santo. Dijo a través de aquel varón a quien resucitó de los muertos, haciendo referencia claramente al ser humano llamado Jesús. Que este ser humano, la forma humana, es la que vendría a juzgar a los seres humanos. En el libro de Lucas, en el capítulo 17, en los versos 24 y 25, dice: como el relámpago al fulgurar, que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. Nótese que Jesús está hablando de su regreso, no de su vida en aquel entonces. No está hablando de aquel tiempo, de hace 2000 años. Él está respondiendo a una pregunta hecha por los fariseos en el versículo 20, que le preguntan cuándo vendrá el reino de los cielos. Y Jesús responde a esa pregunta, diciendo que como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero primero es necesario, atención a esta parte, primero es necesario que Él padezca mucho y sea desechado por esta generación. Si viene el Espíritu a hacer el juicio final, ¿cómo podrá padecer y ser rechazado? ¿Cómo se cumplirán estas palabras que cuando Él venga tendrá que padecer y ser rechazado? El Espíritu no puede ser rechazado. Cuando la gente ve a Dios aparecerse en su forma natural gloriosa, nadie puede rechazar a Dios. ¿Y por qué el Hijo del Hombre en su regreso será rechazado? Porque viene como un Hijo del Hombre, porque viene como un ser humano normal, que así como en tiempos pasados, que vino como ser humano normal y no le creyeron y le rechazaron, asimismo su venida para el juicio final van a rechazarlo porque viene como un Hijo del Hombre. Pero alguno dirá, no, es que este versículo se refiere a
que fue rechazado hace 2000 años, que padeció hace 2000 años? La verdad es que no, porque recordemos que Jesús está respondiendo a una pregunta de un tiempo futuro. No está respondiendo a una pregunta del tiempo presente en el que Él estaba. De hecho, para que esto quede más claro, vamos a revisar textos más anteriores de ese mismo libro, en donde Jesús habla de su padecimiento en el tiempo de hace 2000 años. En el libro de Lucas, capítulo 9, en el verso 22, Jesús describe el padecimiento que tuvo hace 2000 años. Cuando Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea desechado, rechazado por los principales sacerdotes, escribas, fariseos. Le matarán y resucitará al tercer día. Allí Jesús está hablando claramente del padecimiento de hace 2000 años, donde dice con exactitud quiénes lo rechazaron, quiénes lo matarían, quiénes lo crucificarían. Dice principales sacerdotes, dice fariseos, dice escribas. Allí está relatando a las personas que lo van a rechazar y que van a provocar su muerte en la cruz. De hecho, dice que morirá y resucitará. Allí está hablando del padecimiento de hace 2000 años. Pero en el libro de Lucas, capítulo 17, en el verso 24 y 25, no está hablando de su padecimiento en el pasado, sino de su padecimiento cuando Él regrese. En donde la generación, fíjense que aquí no habla de fariseos escribas. Dice la generación que lo vea llegar como Hijo del Hombre, lo rechazará. Padecerá por ellos, por esa generación, es decir, la gente que viva en aquel entonces. Allí no está hablando de los fariseos escribas. Esto queda totalmente claro, que el padecimiento al que se refiere Jesús es de cuando Él regrese a la tierra. Y con este verso vemos que no es un espíritu el que viene a la tierra, sino un ser humano normal, y por eso va a padecer. El juicio final, en varios versículos bíblicos, Dios deja claro que no lo hace el espíritu, ni un cuerpo espiritual, lo hace un hijo del hombre. Un ser humano normal es el que hace el juicio final. Y hay más versículos apocalípticos en donde dice claramente que el Cordero es aquel que abre los sellos. El Cordero no es un espíritu, el Cordero es Cristo. Cristo, que significa Dios hecho carne. Entonces, te invito a reflexionar el juicio final, ¿quién es el que lo realiza? Y si estás de acuerdo con que realmente Dios dijo que el juicio final lo hace un ser humano, entonces busca la aparición de Dios en la forma humana y no esperes una forma espiritual que venga a juzgarte. Dios tuvo que convertirse en un hombre para salvar a la humanidad. Que ha sido dañada por Satanás. El enemigo de Dios es el hombre. Dios debe conquistar al hombre. El objeto de su salvación es el hombre. Dios debe hacerse carne y convertirse en un hombre. De esta manera su obra será